En este canal ya hablamos de la Revolución Rusa, de la caída de la URSS y de lo que pasó en el medio. Ya le dediqué un montón de videos más. Y a esta altura ya deberían saber que la Unión no cayó por una represión brutal o por el terror, sino que por una liberación económica y política mal dirigida. Y en el video de hoy vamos a, no sé, justificar o desmentir o... Publicado en el año 1998, su intención es ordenar una serie de crímenes que van desde la deportación hasta la tortura y el asesinato, culpa de querer implementar el comunismo. Que a decir verdad, en realidad lo que quiere decir es por culpa de implementar un Estado comunista. Y esta obra sostiene que el comunismo puso en funcionamiento una represión sistemática que impondría el terror como forma de gobierno, y para justificar esto no se andaría con ningún tipo de rodeos, enlistando una cantidad de muertos que les voy a estar dejando en pantalla. 60 millones en la República Popular China, 20 millones en la URSS, 2 millones en Corea del Norte, 2 millones en Camboya, 100.000 en los regímenes comunistas de Europa Oriental, 100.000 en Latinoamérica, 30 en África y 100.000 en España durante la Guerra Civil. Y no satisfechos con estas cifras, adjudican un listado más detallado de actos criminales: fusilamiento de rehenes y personas confinadas en prisión sin juicio, y asesinatos de obreros y campesinos rebeldes entre el 18 y el 22, la hambruna del 22, los gulags, la gran purga, deportaciones y más hambruna. Y estamos hablando solo de los crímenes de la Unión Soviética, sin incluir a Camboya o China. Esto no es ninguna joda, ya que de acá sale ese número tan difundido de 100 millones de víctimas adjudicables a la imposición del régimen. Una completa masacre. Y su fuente supuestamente era un material recientemente desclasificado por la KGB, entre otros archivos soviéticos. Pero lo más curioso era que sus autores se autopercibían a ellos mismos como parte de la izquierda, y la intención de la publicación de este libro supuestamente era no darle el beneficio a la derecha de escapar a la verdad. No hay mucho que aclarar. Si la intención de este libro era probar científicamente que el comunismo era responsable de lo que posiblemente sea el genocidio más grande de la humanidad, es un completo fraude. Aunque su idea era presentarle al tabú evidencia tan clara como el agua, ahí sí les concedo la genialidad. El texto no tiene ni una sola idea original, y sobre esas fuentes en las que supuestamente se basaron son todas mentiras. No son de verdad, se las inventaron. Simplemente repite a otros autores y se basa en un montón de folletería difundida durante los últimos 80 años, principalmente aquellos folletos financiados y difundidos por la CIA. Y no está de más aclarar que al día de hoy puedes entrar a la página de la CIA y chequear que muchos de estos documentos realmente ellos te están diciendo que en realidad era propaganda, no eran ciertos. Encima lo escribieron a las apuradas porque la intención era que se publique el mismo día en el que se cumplían los 80 aniversarios de la Revolución de Octubre y sus pretensiones de historia científica sobre las que se construye, por lo menos formalmente hablando. Esta obra escapa de toda norma académica y es tan adoctrinante que incluso le haría sentir vergüenza a las obras publicadas durante el estalinismo. En realidad es un libro sin historia que se dedica a recopilar asesinatos por hambre, una guerra civil, los del terror estalinista, la ejecución de un torturador, sea cual sea la época o el lugar del planeta. Simplemente se compilan. Encima, cuando les preguntaron de dónde sacaron la cifra, porque los datos del libro no respaldaban la cuenta, ¿saben lo que respondieron? Que era una estimación personal. Incluso la obra le suma a esta cantidad de muertos a aquellos comunistas asesinados por marines en combate. Pero bueno, tampoco me voy a poner a contar las cifras una por una porque esta camiseta del negacionismo no me va muy bien. Y en respuesta a este libro se publicaría uno que hace exactamente lo mismo, pero desde la otra vereda, que lamentablemente no llegó a ser tan popular. También publicado en 1998, sería una respuesta al libro negro del comunismo, como ya les conté. A la hora de contarles muertos al capitalismo, la cosa se vuelve un poquitito más rebuscada por su naturaleza de perpetuar crímenes casi perfectos. No existen tantos rastros escritos que demuestren premeditación, mientras que del otro lado es fácil señalar, por lo que a eso se dedica, a recopilar los daños imputables.
Y dentro de esta cifra podemos contar a los muertos que giran en torno al comercio de esclavos del siglo XIX, a todos los muertos en los conflictos bélicos del siglo XX, desde la Primera Guerra Mundial hasta Vietnam, contando el surgimiento de los totalitarismos entre medio, también la Guerra Civil Rusa y muchísimas cosas más. Contando solamente aquel periodo que va desde 1900 hasta 1997, tal como hace su contraparte, cosa que también comparten la cifra final, 100 millones de muertos. Y desde ese entonces tuvimos la guerra de Irak, también las agresiones al Líbano, Siria, Yemen, Afganistán, y por el lado comunista tuvimos TikTok, ponele. ¿Se la damos o no se la damos a TikTok? ¿Qué dicen? Entonces uno de sus autores dijo, ¿por qué entonces un libro negro del capitalismo? ¿No es una locura afrontar una empresa de tal magnitud? Es el mayor genocidio de la historia, de acuerdo, pero un asesino sin rostro ni código genético que opera impunemente en los 5 continentes desde hace siglos. Le deseo suerte en el empeño. ¿Servirá para algo? ¿No ha escuchado la campaña que anuncia simultáneamente el fin del combate y el fin de la historia? El capitalismo ha ganado, acapara su actual y sólida versión mafiosa de los despojos de su enemigo. ¿Se le vislumbrará algún adversario creíble? Gilles Perrault. En su libro Las mentiras convencionales de nuestra civilización, Max Nordau habla sobre la importancia de moldear la opinión común mediante la difusión de mentiras mediante los medios masivos de comunicación. Trata de poner en relieve las bases falsas sobre las que se sostienen algunos discursos tales como el religioso, el conservadurismo político, la tradición, las monarquías, hasta el mismísimo capitalismo. Y mi problema no es tanto con el liberalismo, sino con aquellas personas que se identifican con él. Se olvidan de esa parte importante sobre la complicidad que tuvieron los distintos regímenes capitalistas con aquellos regímenes totalitarios que incluso llevaron a la explosión de la Segunda Guerra Mundial, además de despojarle al comunismo su identidad igualitaria y libertaria. Decretan la absoluta absolución y el olvido de todas aquellas matanzas realizadas en nombre del capitalismo durante el siglo XX y el siglo XXI. Pero ¿quién podría olvidarse de las matanzas de Stalin? Y esa equivalencia entre el fascismo y el comunismo dota al capitalismo de un carácter mesiánico como único ente representativo de la libertad, idea que incluso llegaría a socavar tan profundo, llegando hasta los círculos académicos más rigurosos. Ya pasaron como 20 y tantos años de la publicación del libro negro del comunismo y al día de hoy, más allá de la polémica y el oportunismo, no queda nada de su contenido. Desacreditado miles de veces por su escaso o prácticamente inexistente rigor, pero el efecto propagandístico de este fue implacable. Al punto tal de que personajes como Pinochet tendrían una copia de este libro dentro de su biblioteca. Calculo que Agustín Laje también, ¿no? De ahí, ¿no? Se choreó el nombre del libro. Pero bueno, así es la historia y así es la propaganda, y mientras que la balanza siga tirando para ese lado, yo voy a seguir hablando de la Unión Soviética. Muy buenas noches.